domicilio. Compra una cuenta app desde la comodidad de tu casa y nosotros te lo llevamos. Super Bodega Cuenta, siempre barato. Revisa zonas de cobertura y términos y condiciones en www.acuenta.cl. Mamá, ¿por qué apoyas a Dominga? Porque traen nuevas oportunidades y que no tengamos que irnos a otras regiones para encontrar trabajo. Ah, o sea que el papá podría estar más tiempo en la casa. Ojalá que sí. Dominga está aprobado y hoy sigue avanzando. Dominga, un buen proyecto para Chile. Hola, buenos días. Aguas del Valle, ¿en qué puedo ayudarle? Buen día, en mi casa tenemos una duda. ¿Por qué el agua puede presentar olor o sabor a cloro? Como parte del proceso de potabilización del agua se le aplica cloro, lo que permite que sea apta para su consumo y uso. La normativa chilena establece la cantidad adecuada en un mínimo y es posible, de acuerdo a la sensibilidad de cada persona, que en algún momento sea percibido. Pero las dosis aplicadas por Aguas del Valle siempre resguardan la salud. De todos modos, basta con dejar reposar el agua unos minutos para que el sabor y olor del cloro desaparezcan. Ah, perfecto, muchas gracias. En tus momentos, Aguas del Valle, comprometidos con la vida. La ilustre Municipalidad de Montepatria te invita a utilizar los servicios municipales, Departamento Social, Fomento Productivo, Asesoría Jurídica, Seguridad Pública, Oficina Local de la Niñez, Casa de la Mujer, Peluquería, Manicure, Limpieza Facial y mucho más. Sábado 16 de mayo, población Mundo Joven El Palquí. Sábado 30 de mayo, El Maitén de 15 a 18 horas. Te invitamos a los operativos comunitarios de la Municipalidad de Montepatria porque avanzamos junto a ti. Estás en compañía de RSB 96.7 para La Serena y Coquimbo, 88.1 en Montepatria. Somos tu mejor compañía musical, noticiosa y deportiva. RSB, Radio San Bartolomé. Desde este momento, conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Como cada lunes, comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día miércoles 13 de mayo. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la red de emisoras San Bartolomé en La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, La Higuera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto también en nuestra web www.sanamente6.cl. Ese 6 siempre con número. Y ya vía streaming estamos en YouTube a través de RSB Chile Oficial y a través de los Facebook, ahí las páginas de Facebook de Sanamente 6 y también de RSB Chile. Hoy vamos a estar profundizando en la hipertensión arterial, porque ustedes sabrán que cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, esto para generar conciencia también. Este año tiene el lema Controlando la Hipertensión Juntos. Y ya está nuestro invitado en estudio, sí, le damos la más cordial bienvenida al doctor Andrés Cifuentes, él es encargado de enfermedades cardiovasculares del Servicio de Salud Coquimbo. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto de estar acá nuevamente en Sanamente Hablando y efectivamente con la hipertensión arterial y en el Día Mundial Internacional de la Hipertensión que celebramos el 17 de mayo en este lema de controlar juntos la hipertensión. Andrés, es importante ir generando conciencia. Tenemos tanta claridad hoy día como comunidad respecto de la hipertensión arterial y todo lo que puede conllevar como enfermedad cardiovascular. Mira, yo creo de que no tenemos mucha conciencia de la enfermedad en sí, porque finalmente la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa.
Entonces nos da muchos síntomas en un comienzo, y además cuando el paciente está descontrolado, nuestro organismo tiende a adecuarse a esas alzas de presión, generando efectivamente un acostumbramiento de esas alzas de presión en nuestro organismo. Por lo tanto, primero, no se pesquisa precozmente la hipertensión. Segundo, cuando se pesquisa la hipertensión, no se tiene conciencia de la enfermedad. Por lo tanto, a veces los pacientes nos indican, me tomo a veces los medicamentos o el tratamiento. Y lo otro es que el tratamiento lo hacemos juntos. No lo hace un medicamento, una pastilla o una píldora, sino que además lo hacen los cambios de estilo de vida, lo hace la conciencia de la persona. No solamente ahora es el médico que indica fármacos, sino que además es un equipo multidisciplinario que permite que el paciente disminuya sus factores de riesgo, pero además que controle su hipertensión arterial. A propósito de los factores de riesgo de la hipertensión arterial, ¿cuáles son estos? Para ir recordando también, porque hay que generar conciencia, hay que cambiar hábitos, pero tener conciencia de cuáles son aquellos aspectos que puedan dañar mi salud. Mira, el primer factor de riesgo más importante de la hipertensión arterial es la obesidad y el sedentarismo. Ese es número 1. Nosotros a nivel regional somos una región obesa, lamentablemente, y a nivel nacional y a nivel latinoamericano. El factor 1 es la obesidad y el sedentarismo. Los otros factores son indirectos, como por ejemplo el consumo elevado de sal, que es desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico de la hipertensión, genera una carga mayor de alzas de presión arterial, y además otros indirectos como el consumo excesivo de alcohol, el consumo o el consumo del tabaco propiamente tal, y obviamente que la alimentación poco saludable como grasas saturadas y en cierta medida embutidos o multiprocesados, que determinan en cierta medida un aumento de la sal, que es el sodio en nuestro organismo, y que permite en cierta medida aumentar la presión arterial. Andrés, y respecto de, tú decías, tenemos los factores de riesgo, la sintomatología es de esas bien invisibles. ¿Cómo se da cuenta una persona que pueda estar viviendo con hipertensión arterial como para tener ahí alguna... Mira, como les decía, lamentablemente la hipertensión es bastante asintomática, o sea que no da síntomas, y en cierta medida cuando da síntomas ya tenemos un largo tiempo de que el paciente era hipertenso, o sea que tenía alzas de presión a diario y se empezó a cronificar esta situación. Los síntomas de banderas rojas que nosotros le denominamos para identificar a una hipertensión arterial son mareos, cefaleas constantes, que les cuesta dormir en la noche. A veces muchos pacientes nos indican, tengo como una sensación de malestar generalizado en el cual me cuesta dormir en la noche y tengo como abombada la cabeza, nos indican. Además, típico de pacientes descompensados es el tinnitus, que es el ruido o un pitito en el oído que pasa de forma esporádica, y además los destellos a nivel visual, que son como estrellitas que nos indican los pacientes que en cierta medida tienen cuando están descompensados, pero en general, como te describo, son sintomatología muy ambigua, que lo puede dar muchas patologías. O sea, dolor de cabeza, puedo estar resfriado y me da dolor de cabeza, pero también puede ser derivado de una hipertensión arterial. Puedo estar muy cansado o estresado y me cuesta dormir, entonces también puede ser de una hipertensión arterial. Por lo tanto, lo más importante acá, a pesar de que puede dar síntomas y síntomas graves, como por ejemplo un infarto agudo miocardio o un ataque cerebrovascular, es poder ir a controlarse de forma preventiva, hacerse un examen médico preventivo para controlarse su presión arterial y exámenes médicos para poder determinar los diagnósticos. Sí, tenemos hoy día malnutrición por exceso como región. Estamos liderando malamente en aquello con los temas de obesidad, sobrepeso y todo. Cada vez
con menores de edad involucrados. En el caso de la hipertensión arterial, ¿también tenemos diagnósticos en edades más tempranas? Exactamente. Diagnóstico en edades más tempranas y además diagnósticos de gravedad en edades más tempranas, o sea, ataques cerebrovasculares e infarto en pacientes más adultos jóvenes, que antes estos daban en adultos mayores, pero tenemos pacientes infartados a los 30 años. Entonces, ¿eso qué significó? De que ellos ya llevaban por lo menos 10 años con hipertensión arterial no controlada, porque hay una modificación de nuestra vasculatura, de nuestro corazón, que determinó efectivamente este colapso a nivel cardíaco y que generó el infarto agudo miocardio. Por lo tanto, efectivamente, como tú muy bien lo dices, por eso lo pongo en número 1 de las prioridades de factores de riesgo es la obesidad, y la obesidad en nuestra región está dada en una situación muy importante en la población infantil, adolescente y adulta joven, y eso ha determinado de que la aparición de enfermedades cardiovasculares comience tempranamente. O sea, tenemos pacientes con 20 años que tienen hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, por los estilos de vida poco saludables. Usted hablaba del examen médico preventivo, ¿se estaba refiriendo al EMPA? Exactamente. El examen médico preventivo, que es el EMPA, que está dentro de nuestras garantías GES, de todas nuestras prestaciones que damos en la atención primaria y hospitales comunitarios, en postas, en SECOF, tiene que ver con la detección precoz de enfermedades cardiovasculares, pero también de enfermedades oncológicas y crónicas de salud mental. En cierta medida es una invitación obviamente a la población a que vaya a hacerse esos exámenes, que es gratuito, que está garantizado. Desde 15 años y más se puede hacer este examen médico preventivo, en donde es muy fácil la detección de patologías crónicas y que determinan en cierta medida un seguimiento no solamente de la detección, sino que el seguimiento de los cambios de conducta de los estilos de vida de los usuarios. Para la actividad física, para la buena alimentación, para la disminución del consumo de alcohol y tabaco, entre otros. Doctor, ¿el EMPA te diagnostica la hipertensión o te puede dar una muestra para hacer un examen más profundo? Las dos cosas. Ya. Puede ser diagnóstico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la hipertensión arterial tenemos parámetros en donde uno dice con una sola toma de presión arterial hacemos el diagnóstico inmediatamente. Cuando las presiones arteriales están muy elevadas efectivamente y tenemos parámetros para aquello. Si es que presumimos que es una hipertensión arterial porque tiene elevaciones de presión arterial, lo mandamos o lo derivamos a hacer otros exámenes, como por ejemplo un perfil de presión arterial o un Holter de presión arterial, que nos determina efectivamente el diagnóstico. Y ese diagnóstico nos va a determinar hacer intervenciones farmacoterapéuticas, pero también intervenciones desde el punto de vista de estilos de vida. Entonces ahí existen las dos formas. Puede ser inmediatamente el diagnóstico o ser derivable para un probable diagnóstico de hipertensión arterial propiamente tal. Hoy en Sanamente hablamos de hipertensión arterial porque justamente el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de Concientización de esta enfermedad cardiovascular. Conversamos con el doctor Andrés Cifuentes, él es encargado de enfermedades cardiovasculares del Servicio de Salud Coquimbo. ¿Cuál es la prevalencia de la hipertensión arterial, teniendo en cuenta que hay muchas personas que no están diagnosticadas y que viven claramente con la enfermedad, que eso es como invisible, pero así con diagnóstico? Sí, mira, la prevalencia a nivel nacional es alrededor de un 30% de la población, pero eso se divide en grupos etarios, ¿ya? La concentración mayor de hipertensos está en mayores de 65 años y más, ¿ya? Y esto tiene que ver además con la fisiología, ¿ya? La fisiología desde el punto de vista de los pacientes mayores de 65 años, ¿ya? Que aumentan su presión arterial, tenemos un aumento sostenido y después va bajando, después de los 75 años va bajando la presión arterial per se por nuestro organismo y por nuestra fisiología. Sin embargo, la concentración que tenemos en nuestra región es entre los 50 y
y los 70 años. Ahí en donde se nos concentra la mayor cantidad de pacientes, y desde el grupo etario entre 50 a 70 años es alrededor del 40% de la población que sufre de hipertensión arterial. Esto es no menor, o sea, es casi el 50% de nuestra población. De hecho, las prevalencias indican de que esta cantidad de pacientes entre 50 y 70 años, la población y la prevalencia debería ser el 60%, pero debería estar controlada, debería estar pesquisada de forma precoz, y obviamente con los cambios de estilo de vida saludable. Eso, insisto en eso porque en realidad los cambios de vida y los estilos de vida se adquieren en la infancia, en la adolescencia, en la adultez joven. No obstante, los adultos y adultos mayores pueden hacer este cambio. Con mucho esfuerzo lo pueden hacer porque ya están habituados a estos estilos de vida. Pero se puede hacer, se puede caminar más, se puede dejar las grasas saturadas, puedo disminuir el consumo de sal. Por lo tanto, eso sí se puede hacer, y con cambios de conductas muy pequeños voy a garantizar cambios grandes desde el punto de vista de la patología, pero también de la compensación de la hipertensión. Yo siempre le digo a mis pacientes, no todo lo hace el fármaco, no es milagroso el medicamento. Porque pacientes que están muy descompensados a veces dicen, pero si me tomo todos los días el medicamento, me los tomo a la misma hora, el control anterior me subió el tratamiento y así todo estoy descompensado. Claro, pero hay otras cosas también. No es solamente el tratamiento farmacoterapéutico, que es muy importante por supuesto, sino que también todo lo adherido a este tratamiento no farmacológico. Por eso nuestro lema de la hipertensión arterial es juntos controlamos la hipertensión, juntos todos, el equipo de trabajo, el paciente, los estilos de vida saludable, los fármacos propiamente. Andrés, y respecto de el tratamiento, no, antes del tratamiento, uno, ¿cómo denomina que tienes una hipertensión o una tensión, digamos, en tu sistema en los rangos normales? Porque a veces a mí me llama la atención que nos acostumbramos a tener una tensión alta y se normaliza demasiado. ¿Cuáles debiesen ser esos rangos normales, pensando en que yo pueda estar aquí sentada trabajando en el computador, por ejemplo, y tenga una presión normal? Bueno, para la audiencia, contarles de que nuestra presión se mide con dos presiones, que es la sistólica y la diastólica. En términos como médicos, la sistólica y la diastólica son cuando se aprieta y se relaja el corazón. Esas son las presiones. Y eso nosotros lo detectamos en los vasos sanguíneos, o sea, en las arterias, y por eso tomamos la presión en los brazos, ¿ya? La presión sistólica, o sea, la presión alta debe de estar por debajo de 120 milímetros de mercurio, y la diastólica, o sea, la baja, debe estar por debajo de 80. O sea, por lo tanto, cuando nosotros le decimos a los pacientes que debe tener una presión normal, debe ser por debajo de 120-80. Se ha puesto más estricto esto, porque cuando yo salí de la universidad decíamos por debajo 140-90, ¿ya? Pero no, ahora es por debajo 120-80, y además cuando el paciente tiene comorbilidades, ¿a qué me refiero con comorbilidades? No teniendo hipertensión, pero sí teniendo diabetes, enfermedad renal crónica, alguna patología hematológica, oncológica u otra, los parámetros deben de ser irrestrictos, o sea, deben de estar por debajo de 120-80, porque si no se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, porque estos pacientes tienen comorbilidades. Un paciente sano, por sobre 140-90 ya se hace el diagnóstico, ¿ya? Se hace el diagnóstico con tomas de presiones sucesivas, y por eso les decía el perfil de presión arterial, porque son tomas de presiones sucesivas en diferentes horarios, en diferentes días, ¿ya? Y una presión en una toma única de 180 por sobre 100, o sea, 180-100, ya es hipertensión, independientemente de que el paciente me diga me voy a hacer un Holter, me voy a tomar la presión en mi casa. No, es hipertensión y ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí tenemos que
iniciar tratamiento inmediatamente. Doctor, ¿y qué hace el tratamiento medicamentoso en una persona que tiene el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Relaja el sistema? ¿Cómo funciona? Sí. Como para entenderlo un poquito. Mira, la hipertensión arterial, como desde el punto de vista fisiológico, es una sobrecarga de volumen, que nosotros le decimos, que es una sobrecarga de, entre comillas, sangre, plasma en nuestro organismo que se queda estancada en las cañerías, en los vasos sanguíneos, pero además es un aumento de la tensión de estas cañerías. Hay dos cosas. Entonces, si tengo más volumen y tengo más tensión en las cañerías, sale la sangre a chorro. Es como si apretamos la manguera del agua, ¿no es verdad? Nosotros apretamos la manguera del agua para regar y sale con mucha presión. Eso es lo mismo, pero nosotros tenemos un sistema circulatorio que está cerrado. Entonces, la única escapatoria para poder abrirse eso es cuando nos da una trombosis y nos da un infarto, o cuando se nos rompe un aneurisma y nos da un ataque cerebrovascular hemorrágico por la presión, ¿no es verdad? Entonces, los fármacos que hacen disminuyen la tensión de las paredes y disminuyen el volumen. Entonces, por eso damos diuréticos. Los diuréticos a los pacientes le hacen hacer pipí, o sea, mucha diuresis, mucha orina. Y es porque estamos disminuyendo el volumen de nuestro organismo, volumen sanguíneo, para disminuir la presión arterial, los diuréticos. Y lo otro es la tensión de las paredes, que son para disminuir, por supuesto, todo y relajar los vasos sanguíneos. También tenemos el riñón, es muy importante en nosotros para la regulación de la presión arterial, y tenemos fármacos que actúan en la regulación de la presión arterial en el riñón, que es el típico losartán, que es de primera línea para la hipertensión arterial. El losartán permite regular un aparataje que tenemos en el riñón, que es renina, angiotensina, aldosterona, que es una suerte de hormonas que tenemos para la regulación de la hipertensión arterial, y permite obviamente controlar la hipertensión. Entonces, hay muchos mecanismos farmacológicos para poder mejorar la hipertensión arterial en sí, y otros no farmacológicos, por ejemplo lo de la sal. Si yo disminuyo ¿la sal qué es? Es un electrolito osmótico. ¿Qué significa? Que si yo consumo sal, se queda en la sangre esa sal, ese sodio, y ese sodio que va a traer agua a nuestras cañerías, a nuestros vasos sanguíneos. Entonces va a aumentar la volemia, va a aumentar la sangre y va a aumentar la presión arterial. Entonces todo tiene un sentido. Entonces, si yo disminuyo la sal, hago de que no aumente la volemia y hago que no aumente la hipertensión arterial, o me compense. Por eso nosotros le decimos a los pacientes, disminuya la cantidad de sal, o en definitiva muchos pacientes hipertensos muy descompensados, no consuma sal. Entonces, y ahí engañamos a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro se acostumbró de pequeños a consumir sal y azúcar, porque en realidad nosotros no sabíamos que existía esto. Entonces engañamos con aderezos como la mostaza, por ejemplo, y otros aderezos que tienen pocas calorías, que tienen poca concentración de sodio y que disminuyen obviamente las cantidades de sodio en las comidas en general. Sí, a veces uno pierde un poquito la perspectiva, pero por ejemplo hay cosas dulces que igualmente tienen sal. Las Exacto. galletas también les ponen sal. Exacto, los helados también. Recordar de que los helados, bueno, voy a decir algo que a lo mejor la gente no sabe, pero los helados son una concentración de grasa. Están hechos de manteca, ¿ya? Ojo. Y les ponen edulcorantes y colorantes para, y obviamente que los refrigeran, y se hace un helado. Entonces, en definitiva, igual, claro, hay cosas desde el punto de vista, no es del sabor, sino que también las concentraciones de sodio o las concentraciones de grasa en nuestros alimentos no son solamente por el sabor o porque son más dulces o más saladas, sino que también tienen que ver con este contexto de los alimentos, como yo le decía, los multiprocesados, que son todas estas papas fritas, soufflé, todos los snacks, ultraprocesados, que también tienen una alta concentración de sodio en nuestro organismo.
para nuestro organismo. Sí, hoy en Sanamente hablamos de hipertensión arterial, conversamos con el doctor Andrés Cifuentes, él es encargado de enfermedades cardiovasculares del Servicio de Salud Coquimbo. También me recuerdo hace un par de años que conversamos, Andrés, y esta relación que existe entre el corazón y el riñón. Tú como que adelantabas un poquito, pero cómo han aumentado las enfermedades cardiovasculares, que ha sido necesario hoy día tener más espacio donde se realicen diálisis en la región de Coquimbo. Y eso era muy preocupante. ¿Cuál es la realidad hoy a ese respecto? Oye, la realidad es más preocupante aún. Ya, más preocupante aún, tenemos un aumento sostenido de la enfermedad renal crónica y per se la enfermedad renal crónica ha ido aumentando de forma exponencial. En esa oportunidad hablamos de diabetes e enfermedad renal crónica, pero esto va a la par. Ahora la hipertensión arterial, como tenemos un gran número de pacientes no controlados o que se controlan muy poco porque están muy descompensados, esto hace... Nuevamente voy a las cañerías de nuestro organismo, aumento la presión de las cañerías del riñón, desde los vasos sanguíneos del riñón, y eso hace un deterioro del riñón, una sobrecarga o un sobrefuncionamiento o un sobretrabajo del riñón propiamente tal, y se genera una enfermedad renal crónica. Por lo tanto, pacientes hipertensos también es un factor de riesgo de la aparición de enfermedad renal crónica, no solamente los diabéticos. Eso se denomina enfermedad renal crónica por hipertensión o enfermedad renal crónica hipertensiva, que se denomina. Por lo tanto, en definitiva, hay un deterioro de la estructura del riñón. Ha aumentado la cantidad de pacientes enfermos renales crónicos, hipertensos y diabéticos, y en nuestra región ha ido de forma exponencial esta situación, lamentablemente, y esto tiene que ver no solamente porque hay más enfermos, sino porque la estamos pesquisando también más tempranamente, ¿ya? Que es lo otro. Probablemente habían pacientes de que no tenían el diagnóstico tempranamente antes y por lo tanto estaban como medios ocultos, pero siempre estuvieron, ¿ya? Y llegaban muy descompensados. Entonces, la idea es mantener estos pacientes cautivos enfermos renales crónicos para un control y para que no se dialicen. O sea, para un control, insisto, de estilo de vida saludable, de control de tratamiento medicamentoso y de que nunca lleguen a diálisis, que se mantengan en etapas tempranas de enfermedad renal crónica y que per se estén en esas etapas y que nunca avancen. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo. Sabemos que van a haber muchos pacientes enfermos renales crónicos, pero el objetivo es que no lleguen nunca a diálisis esos pacientes. Que esos pacientes se mantengan en etapas pequeñas, en etapa 1, 2 o 3, y que no avancen a etapa 4 o 5, que ya necesitan diálisis o reposición renal. Teniendo en cuenta, por ejemplo, una persona que pueda estar con una presión un poquito desregulada, con los cambios de hábito puede mejorar esa situación, y paralelamente aquella persona que ya tiene el diagnóstico puede disminuir, por ejemplo, su tratamiento medicamentoso si cambia su calidad de vida. Sí. Oye, qué buena pregunta, porque en realidad los pacientes a veces me dicen, yo me voy a poder mejorar de la hipertensión arterial si es que yo cambio todo esto. La hipertensión arterial es una patología crónica. Siempre voy a tener la hipertensión arterial cuando yo la diagnostico. Eso, yo creo que eso se quede bien claro. Independientemente de que yo pueda cambiar o no los estilos de vida saludables, siempre voy a tener la enfermedad. Ahora, efectivamente, si yo cambio los estilos de vida saludables, bajo de peso, entreno, como menos sal, disminuyo el consumo de alcohol y drogas o tabaco, etcétera, sí, voy a mejorar considerablemente. Pero esa mejora va a ser para disminuir los efectos o los factores cardiovasculares de que no me vaya a provocar un ataque cerebrovascular, un infarto. Ahora, ¿podré disminuir los fármacos? Sí, puede disminuir los fármacos. Si el organismo disminuye considerablemente todos esos malos factores de riesgos o estilos de vida poco saludables, efectivamente nosotros a veces en algunos pacientes que se portan muy bien o que han tenido intervenciones quirúrgicas como por ejemplo una cirugía bariátrica y que hacen un cambio de switch en sus mentes y determinan estilos de vida saludables, por supuesto que pueden quedar hasta sin medicamentos, pero
con el diagnóstico igual, porque se tienen que controlar. Ya tuvieron, cuando uno hace el diagnóstico, recordar de que uno se tarda en hacer el diagnóstico. Por lo tanto, ya hay un deterioro cardiovascular. Cuando el paciente es hipertenso, ya debe de haber tenido la hipertensión unos 3 o 4 años antes de haber hecho nosotros el diagnóstico. O sea, ya hay un deterioro cardíaco, vascular en nuestro organismo. Por lo tanto, no es que a mí me dio hipertensión hoy día y lo diagnostiqué mañana. No es así. Ya hubo un tiempo de deterioro. Por lo tanto, el paciente sigue siendo hipertenso, ¿ya? Eso es una pregunta recurrente porque efectivamente nadie quiere estar enfermo ni nadie quiere catalogarse con una enfermedad crónica. Pero en definitiva, los pacientes pueden llegar a no consumir medicamentos, pero con todas estas medidas que yo te estoy diciendo, o sea, desde el punto de vista clínico. Ahora, en muchos casos hay pacientes que en definitiva no logran eso por la desregulación de la regulación del riñón para la hipertensión arterial y por lo tanto siempre tienen que estar tomando fármacos a pesar de los cambios de estilo de vida, pero eso permite disminuir los factores de riesgo cardiovasculares propiamente tal. Por ejemplo, el estrés y el cortisol alto, porque nosotros ejercemos bajo presión constantemente, ¿también es un factor de riesgo? También es un factor de riesgo y un factor de riesgo invisibilizado muchas veces. El estrés y el poco dormir es un factor de riesgo importante para todas las enfermedades cardiovasculares, por sobre todo para la aparición de hipertensión arterial. Muchas veces tenemos adultos jóvenes que son muy deportistas, se cuidan bien del punto de vista alimentario, pero están sometidos a un estrés importante y a dormir poco, y eso hace y determina efectivamente de que nuestro sistema simpático se altere. O sea, siempre le digo a los pacientes jóvenes como que siempre andan como arriba de la pelota, como en una dinámica muy de estrés, y cuando baja esa dinámica de estrés se empiezan a sentir mal, porque siempre el organismo está acostumbrado a estar a un ritmo. O sea, dicen, tomé vacaciones y me empecé a sentir mal. Claro, por el ritmo que llevan habitualmente. Y eso tiene que ver, obviamente, de que también debemos de regular eso. Debemos regular el sueño, la higiene del sueño, y además el estado emocional, pero por sobre todo el estrés laboral, el estrés familiar, estrés económico, de todo. Sí. Respecto de la medición, por ejemplo, hoy día en el mercado existen estas maquinitas digitales con que la gente se mide la presión en la muñeca. ¿Es certera o siempre es mucho más certera esta que ocupan ustedes los espacios de salud, que son esta como que te aprieta y que tiene la...? Sí, mira, hace unos 3 años atrás nuestro Ministerio de Salud ha identificado a los aparatos de presión arterial registrados para el buen uso y para la toma de presión arterial. Hay una página que para que los auditores puedan verla, que es una página que es www.medaval.cl, con B corta, Medaval. Esta página permite identificar los aparatos de presión que están registrados en la OPS, en la Organización Panamericana de la Salud, y que son garantizados para la buena toma de la presión arterial. Ahora, ¿qué aparatos de presión arterial están garantizados? Son todos los de toma de presión braquial, no los de muñeca. Ojo con eso, ¿ya? Y también están garantizados los aparatos de presión arterial que en definitiva salen en esa página, que es una página del ministerio que compartimos con el Ministerio de Salud, pero además hay aparatos de presión arterial que ya están obsoletos, como son los aparatos de presión arterial de mercurio. Lo que iba a decir recién es que también están garantizados de uso domiciliario y de uso clínico, que es otra cosa. Entonces, el de uso domiciliario lo pueden adquirir en las farmacias, y el de uso clínico hay empresas, por supuesto, que se adquieren y que nosotros en la región
tenemos más del 90% de aparatos de presión arterial garantizados para la buena toma de presión arterial. De hecho, nosotros hemos hecho campaña en nuestros equipos de salud y en los departamentos de salud municipales, en los directores de hospitales comunitarios, en que adquieran los aparatos de presión arterial garantizados, y que hemos tenido una muy buena respuesta por parte de los jefes de departamento de salud y por parte de directores de hospitales en adquirir estos aparatos de presión. Por lo tanto, si yo me tomo la presión en el sistema público, en un CEFAM, en un hospital, está garantizada la buena toma de la presión, ¿ya? Con el aparato correspondiente, porque tenemos más del 90% ya en registros que salen en esta página. Ahora, para el uso domiciliario, efectivamente ahí también está, que si bien es cierto, el uso domiciliario no me va a hacer el diagnóstico, pero me va a dar la alerta, ¿ya? Entonces, alguien puede utilizar un aparato de presión arterial de uso domiciliario, se toma la presión en su casa y va a decir, oye, la tengo alta, tengo que ir a algún lugar, tengo que controlarme, tengo que ir al médico, a la enfermera, a hacerme el examen médico preventivo para ver si efectivamente la presión que me está tomando ese aparato es la real o no. Doctor Andrés Cifuentes, se nos pasó el tiempo volando, sí. Así que le queremos agradecer, pero como estamos a puertas también de conmemorar este Día Mundial de la Hipertensión Arterial, un último mensaje también para quienes comparten a esta hora con nosotros. Bueno, quiero, siempre digo esto, que acudan a los centros de salud a hacerse el examen médico preventivo, que como conmemoramos el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, que es el 17 de mayo, para una pesquisa precoz de la hipertensión arterial, pero más allá de eso, para poder detectar otras patologías que determinan nuestro metabolismo, como diabetes, como dislipidemia, como algunos cánceres también, como patologías de salud mental. Entonces, es importante que acudan a los centros de salud, es gratuito hacerse el examen médico preventivo en todas las edades por sobre los 15 años, y esto vaya a determinar efectivamente alguna pesquisa precoz de alguna enfermedad crónica. Así que los dejo muy invitados para esto. Además, decirles de que nuestros centros de salud están haciendo campañas de promoción y prevención de la toma de presión arterial en todos sus centros de salud por el mes de la hipertensión, todo el mes de mayo, y eso efectivamente es para determinar la pesquisa precoz de la hipertensión. Así que los dejo completamente invitados para eso. Perfecto, que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles.
Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles 13 de mayo. Y quería contarles respecto de la alerta de crisis sanitaria que se levanta y que se pide tener acceso a tratamientos por la obesidad en Chile. Lo conversábamos un poquito con el doctor Cifuentes también, esta malnutrición por exceso que experimentamos también en esta sociedad y particularmente la región de Coquimbo tiene cifras bastante altas y que son muy preocupantes. Chile enfrenta una de las crisis sanitarias más complejas de los últimos años, así se le ha denominado, porque cerca del 75% de la población presenta sobrepeso u obesidad, una cifra que refleja que 3 de cada 4 personas en el país conviven con esta condición. Así lo advierte el presidente de la Sociedad Chilena de Obesidad, Víctor Saavedra, quien enfatiza la necesidad de avanzar hacia una política pública sostenida que permita abordar la obesidad como una enfermedad crónica y no solo como un factor de riesgo. El especialista sostiene que uno de los principales obstáculos para enfrentar este escenario ha sido la falta de continuidad de las estrategias impulsadas por el Estado. Hemos tenido en Chile el problema de muchos países, la discontinuidad de programas históricos como Vida Chile o Elige Vivir Sano, que ha impedido contener el avance de esta crisis sanitaria. Los distintos gobiernos no han impulsado medidas que se mantengan en el tiempo como una política de Estado para poder realmente tratar el problema de la obesidad. En esta línea, Saavedra plantea que reconocer formalmente la obesidad como una enfermedad crónica permitiría avanzar hacia tratamientos más efectivos y accesibles para los pacientes. Sin duda es una enfermedad crónica porque existen factores que perpetúan esta enfermedad, es decir, los individuos no tienen un componente genético y otro componente ambiental que es obesogénico, donde todo tiende a la disminución del gasto energético, y esta combinación hace que se produzca un mayor depósito de energía guardada en las células adiposas, manifiesta el doctor Saavedra. El presidente de la Sociedad Chilena de Obesidad agrega que este cambio de enfoque tendría un impacto directo en el acceso a terapias y cobertura médica. El principal beneficio que tendría es que facilitaría el acceso a tratamientos y subsidios tanto en el sector público como en las compañías aseguradoras. Esta medida es vital considerando que la obesidad es responsable de 1,6 millones de muertes prematuras anuales a nivel global por enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes o accidente cerebrovascular, superando incluso las muertes por accidentes de tránsito. Cuando no se trata, lleva a producir alrededor de 200 cuadros diferentes. Junto con ello, el especialista destaca los avances médicos registrados en los últimos años, especialmente con la llegada de nuevos tratamientos farmacológicos como los agonistas del receptor GLP-1, entre ellos la semaglutida, principio activo presente en medicamentos como Ozempic. Según explica, estos fármacos han mostrado mejores resultados en la reducción de adiposidad y el control de enfermedades asociadas. Estos tratamientos no son una simple lucha contra la balanza, sino una intervención médica sobre el tejido adiposo, ya que simulan la regulación energética del cuerpo para disminuir la adiposidad, lo que se debe corroborar más a largo plazo en su eficacia en la mantención de peso perdido. Pese a estos avances, Saavedra recalca que el tratamiento de la obesidad debe ser integral y adaptado a cada paciente. En ese sentido, asegura que la combinación de cambios en el estilo de vida, apoyo farmacológico y en algunos casos intervenciones quirúrgicas resulta fundamental para presentar una enfermedad que hoy se posiciona como uno de los mayores desafíos de la salud pública en Chile. Y hay varios temas igual que uno puede profundizar acá, porque efectivamente tenemos malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad, pero también tenemos esta forma ofensiva con el tema de la obesidad en Chile, lo que no está directamente relacionado con el tema de poder realizar actividad física, con la movilidad y todo. ¿Se acuerdan ustedes de esta chica, Cata Díaz, que estaba bailando en fiebre de baile y era muy cuestionada porque ella presenta sobrepeso y claramente se movía y bailaba espectacularmente, porque a veces no está directamente relacionado con tu capacidad física? Entonces hay que hacer ahí una diferencia. O dos personas pueden pesar lo mismo, pero una presenta obesidad y la otra no, porque quizás tiene mayor musculatura y el otro solo mayor tejido adiposo. Entonces, la balanza no necesariamente nos refleja la calidad de vida que tiene esa persona o cómo se encuentra su templo, que es el cuerpo que uno debe cuidar, como el cambio de hábitos también.
hemos pasado a tener esta velocidad en la alimentación que nos lleva a recurrir a alimentos que, claro, son ricos momentáneamente, pero son muy calóricos y en desmedro de alimentos preparados en su casa o con mayor cantidad de verduras, ¿cierto?, de fruta, cómo ir cambiando, porque a veces cuestionamos y decimos, no, es que comer saludable es caro. No necesariamente, sí, depende de lo que usted va a consumir también. Pero un plato de lentejas, por ejemplo, es saludable y ahí usted encuentra los diferentes macronutrientes que son necesarios. ¿Cómo los acompaña? Lo tiene que acompañar con un carbohidrato para que se convierta en ese momento en una proteína, pero a la vez tiene fibra. Entonces, ¿cómo vamos también nosotros generando cambios en nuestros hábitos? Vamos a ir a un poco de música, el último tema musical, antes de cerrar sanamente en esta jornada de día miércoles, 13 de mayo. Vamos cerrando nuestro espacio Ciudadano Saludable, este magazine de salud integral. Sanamente nos escuchamos el día viernes a contar del mediodía. Recuerda que todos los lunes, miércoles y viernes nos sintoniza a través de Radio San Bartolomé RSB Chile para iniciar nuestro magazine de salud integral. Nos escuchamos, ya viene Carlos Riesco con toda la información regional. Que estén muy bien, chau chau. Esto fue Sanamente, tu encuentro semanal con el bienestar real.